Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, un organismo ejemplar dedicado a cambiar el enfoque mundial hacia la paz, viéndola como una medida positiva, alcanzable, tangible del bienestar y el progreso humanos. Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Ricardo. Buen día, saludos a tu auditorio. ¿Cuáles los principales rasgos del más reciente índice de paz México? ¿Qué podemos destacar de él? ¿Cuáles las notas más importantes, Carlos? Sí, gracias. Bueno, ayer presentamos la 8ª edición de este índice de paz México. Ya llevamos 8 años viviendo la evolución de la paz en nuestro país y es interesante porque 2020, como sabemos, ha sido un año atípico. Entonces, por primera vez, por ejemplo, encontramos que la paz mejoró 3.5% durante el año pasado. Sobre todo tiene que ver con una reducción de los delitos con violencia del 13%, una caída de los robos un 22% y de las agresiones también en un 13%. Pero incluso por primera vez desde que medimos violencia en México, vemos que los homicidios bajaron, aunque de manera marginal, 1.3% se redujeron, pero en términos generales ahí hay una buena noticia. Nosotros acostumbrados a dar muchas malas noticias, esto es bueno. ¿Qué tan determinante fue el factor COVID-19 y el encierro forzado durante un buen tiempo? Creemos que fue muy importante. El cambio de tendencia, que es un cambio de tendencia muy claro, está más marcado y se aceleró a partir de marzo de 2020, que fue cuando se implementaron las medidas de confinamiento en el país. De hecho, en general, todos los delitos que se relacionan con la movilidad humana, con las personas en las calles, se redujeron de alguna manera. Otros delitos, como la violencia familiar y la violencia sexual, no se redujeron, sino que incrementaron en 2020. ¿Qué costo tiene, Carlos, la violencia, la falta de paz? Porque hablamos también de que la paz es un factor de desarrollo, de progreso, no solamente de bienestar social. Sí, los niveles de violencia que vemos en nuestro país definitivamente distorsionan y afectan a la economía nacional también. Nosotros medimos los desembolsos públicos, privados, pero hacemos un cálculo muy amplio sobre el costo de oportunidad, es decir, lo que la economía se pierde al tener estas violencias tan graves. Toda la pérdida de inversión, la pérdida de productividad y de consumos. Y este cálculo en 2020 nos llevó a estimar que la violencia nos costó aproximadamente el 22.5% del PIB. Esto es 4.7 billones, o puesto en términos per cápita, quizás más claro. A ver, ¿son 4 o 5 billones? ¿Hablamos de millones de millones? Sí, 4.7 billones. Si lo ponemos en términos per cápita, podemos decir que a cada mexicana y mexicano la violencia nos costó 36,893 pesos en 2020. Bueno, estamos hablando de una cifra impresionante, porque hasta donde recuerdo, el presupuesto total del gobierno para este año, o el anterior, fue de 6 billones, o sea, 6 millones de millones. Estamos hablando de más de 4 billones de costo de la violencia, o sea, prácticamente el costo del gobierno durante un año. Este monto es prácticamente 6 veces lo que es el presupuesto de educación en un año, 7 veces el presupuesto de salud. Son cifras muy altas, pero Ricardo, así de alto es el nivel de homicidios. En México, por ejemplo, tenemos la 9ª tasa más alta del mundo. ¿Qué otros datos crees tú que nos están, a los que debiéramos estar más atentos en la necesidad de una hoja de ruta para el país, para pues combatir esta doble pandemia, la pandemia sanitaria, la pandemia económica e incluso una tercera pandemia, la pandemia social? ¿Qué nos dice este estudio? ¿Hacia dónde debiéramos caminar? ¿Cuáles las urgencias?
Lo primero que quisiéramos plantear es que el fenómeno que estamos enfrentando no es de una violencia, sino de muchas violencias distintas, con diferentes manifestaciones y naturalezas. En ese sentido estamos frente a un fenómeno complejo y por tanto las respuestas de política pública y de estrategias implementadas tendrían que ser igualmente complejas, multidimensionales. Y solo por darte otros ejemplos de otras formas de violencia, en 2020 fueron asesinados 524 policías en el país, más del 17% con respecto al año anterior, 139 políticos o candidatos asesinados y 8 periodistas asesinados con relación a su trabajo, lo cual nos coloca como uno de los países más peligrosos para hacer periodismo en el país, en el mundo. No sé si hay algo más, Carlos, que quieras puntualizar que no te haya preguntado, a reserva de dejar este espacio abierto para seguir analizando tu informe. Me dará mucho gusto compartirlas contigo las veces que nos invites. Quisiera solo destacar que sí ha habido algunas mejoras en algunos estados y no derivado necesariamente de la pandemia, sino derivado de estrategias implementadas entre diversos sectores sociales, es decir, cuando se ponen de acuerdo gobierno, sociedad civil, empresarios y trabajan agendas colectivas. Tenemos casos muy interesantes en Sinaloa, mesas de coordinación en Guerrero y algunos otros casos como Tamaulipas que han mejorado significativamente. Entonces necesitamos empezar a ponernos de acuerdo y trabajar de manera articulada y de manera colaborativa. Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, gracias por tu participación con nosotros esta mañana. Te lo aprecio mucho y seguiremos en contacto, Carlos. Te mando un saludo, Ricardo. Muchas gracias a ti. Gracias. Igualmente un abrazo para ti. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.